30 segundos. Eso era todo el tiempo que tenía para tomar la decisión más importante de mi vida. Mi dedo temblaba sobre la pantalla del móvil mientras miraba la transferencia pendiente por 15.000 euros. El dinero que había prometido para el banquete de bodas de mi hijo. El dinero que acababa de decidir no enviar después de escuchar 5 palabras que me partieron el alma en dos. Tú solo eres la ex. Así me había dicho Sofía, mi nuera, apenas 5 minutos antes. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre, pero no de la manera que ella esperaba. No me rompí hacia adentro, como una mujer derrotada. Me rompí hacia afuera, como una mujer que finalmente había encontrado su límite. Mi nombre es Carmen Mendoza. Tengo 52 años, vivo sola en un pequeño apartamento en Valencia, y durante los últimos 3 años he intentado reconstruir mi vida después de un divorcio que me dejó sin nada excepto mi dignidad. O eso creía hasta hoy. Todo comenzó esta mañana cuando llegué al hotel donde se celebraría la boda de Alejandro, mi hijo mayor. Era un lugar elegante en el centro de Valencia, con esos techos altos y molduras doradas que te hacen sentir pequeña. Llevaba el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, el único vestido nuevo que me había permitido en meses. Había ahorrado cada euro trabajando en la floristería de don Antonio, levantándome a las 5 de la mañana todos los días durante un año entero. Cuando entré al salón, vi a toda la familia reunida para el ensayo y las fotos previas. Mi ex marido Miguel estaba allí con su nueva esposa Patricia, una mujer 15 años menor que yo, que siempre me miraba como si fuera un mueble viejo que alguien había olvidado retirar. Estaban mis 2 hijos, Alejandro de 28 años y su hermano menor, Carlos de 24. Y por supuesto, estaba Sofía, la novia, rodeada de sus amigas como una reina con su corte. Durante 25 años fui la esposa de Miguel. 25 años en los que crié a nuestros hijos, mantuve nuestra casa impecable, cocinaba sus comidas favoritas y soporté en silencio sus desplantes, sus llegadas tarde sin explicación, sus comentarios hirientes disfrazados de humor. Cuando finalmente reuní el valor para pedirle el divorcio, él me hizo la guerra legal más cruel que puedas imaginar. Se quedó con la casa, con la mayoría de nuestros ahorros, y peor aún, se las arregló para envenenar a mis hijos contra mí. Pero eso es una historia para después. Lo importante ahora es que estaba allí, en ese hotel, tratando de ser parte de la familia que una vez tuve. Había contribuido con 15.000 euros para el banquete, prácticamente todos mis ahorros, porque quería demostrarles que seguía siendo su madre, que mi amor por ellos no tenía precio. El fotógrafo nos había estado organizando para las fotos familiares. Primera foto, la familia del novio. Segunda foto, la familia de la novia. Y luego llegó el momento de la foto general, todos juntos. Yo me acerqué naturalmente al grupo, como había hecho durante décadas en cada reunión familiar, cada celebración, cada momento importante. Fue entonces cuando Sofía se acercó a mí. Su vestido de novia crujía con cada paso. El encaje francés, que había costado más de 3.000 euros, brillaba bajo las luces del salón. Me puso la mano en el brazo. Sonrió con esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que empezó a salir con mi hijo, y me susurró al oído con una voz tan dulce como el veneno. Carmen, creo que sería mejor si te quedas un poco apartada para esta foto. Al fin y al cabo, tú solo eres la ex. El mundo se detuvo. No escuché el murmullo de las conversaciones a nuestro alrededor. No sentí el aire acondicionado que me había estado molestando toda la mañana. No vi las caras de curiosidad de los otros invitados que habían notado nuestra pequeña conversación. Solo escuché esas 5 palabras repitiéndose en mi cabeza como un eco en una cueva vacía. Tú solo eres la ex. Miré a mi hijo Alejandro, esperando que dijera algo, que defendiera a su madre. Pero él estaba ocupado, ajustándose la corbata, aparentemente ajeno a lo que acababa de suceder. Miré a Carlos, mi hijo menor, pero él tenía los ojos fijos en su teléfono. Miré a Miguel, y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Vi algo en sus ojos, tal vez un destello de incomodidad, pero inmediatamente apartó la vista. Me quedé allí parada, con mi vestido azul marino, que ahora me parecía demasiado viejo, demasiado simple para esta gente elegante que una vez había sido mi familia.
Sentí como si fuera una extraña, espiando una celebración privada a través de una ventana. Y en ese momento entendí algo que me había estado negando a aceptar durante 3 años. Ya no era parte de esta familia. Tal vez nunca lo había sido realmente. Sofía había regresado junto al fotógrafo, organizando la pose perfecta para su foto perfecta de su día perfecto. Y yo me alejé del grupo, paso a paso, hasta quedar en las sombras del salón, observando como una espectadora externa la vida que había ayudado a crear. Fue entonces cuando saqué mi teléfono. La aplicación del banco se abrió fácilmente, como lo había hecho cientos de veces antes. Allí estaba la transferencia programada. 15.000 euros que representaban cada madrugada, trabajando entre flores. Cada euro ahorrado, cada sacrificio que había hecho, pensando que así podría comprar de vuelta el amor de mis hijos. Mi dedo se posó sobre el botón de cancelar. 30 segundos para decidir. 30 segundos para elegir entre mantener la paz familiar o mantener mi dignidad. Y entonces recordé algo que mi madre me había dicho años atrás, cuando yo era joven y pensaba que el amor era suficiente para mantener unida cualquier familia. Me había dicho que una mujer que no se respeta a sí misma nunca será respetada por otros. En ese momento pensé que estaba siendo dramática, que el mundo había cambiado, que las cosas serían diferentes para mí. Pero mi madre tenía razón, y había tardado 52 años en entenderlo. Presioné el botón. Transferencia cancelada. Guardé el teléfono en mi bolso y salí del hotel sin despedirme de nadie. Nadie se dio cuenta de mi partida. Estaban todos demasiado ocupados posando para la foto familiar de la que yo, después de todo, solo era la ex. El aire de Valencia me golpeó la cara cuando salí a la calle. Era una tarde de septiembre, con ese calor húmedo que se pega a la piel como una segunda camiseta. Caminé sin rumbo durante varios minutos, sintiendo como si acabara de despertar de un sueño muy largo. O tal vez de una pesadilla. No tenía idea de lo que acababa de desatar. No sabía que en pocas horas mi teléfono estaría sonando sin parar. No sabía que mi decisión causaría un terremoto familiar que cambiaría para siempre las relaciones que había estado tratando desesperadamente de salvar. No sabía que este sería el primer día del resto de mi vida. Lo único que sabía era que por primera vez en años me sentía completamente libre. Llegué a mi apartamento en Benimaclet cuando el sol empezaba a ponerse. Es un barrio tranquilo, lleno de estudiantes y familias jóvenes que todavía creen en los finales felices. Mi piso está en un segundo piso sin ascensor, 30 metros cuadrados, que había aprendido a llamar hogar después del divorcio. No es mucho, pero es mío. Cada mueble, cada plato, cada fotografía había sido elegida por mí, para mí. Me preparé un té de manzanilla y me senté en mi pequeño balcón que da a una calle estrecha llena de naranjos. Desde allí podía escuchar la vida del barrio. Niños jugando en el parque cercano, vecinas charlando desde sus ventanas, el sonido distante del tráfico en la avenida principal. Era una sinfonía de vida normal, de gente normal viviendo sus vidas normales sin drama, sin traición, sin familia que te trata como si fueras invisible. Mi teléfono permaneció en silencio durante exactamente 2 horas y 37 minutos. Yo sé el tiempo exacto porque estuve contando. Era como esperar una tormenta cuando ves las nubes oscuras acumulándose en el horizonte. Sabes que va a llegar. Solo es cuestión de tiempo. La primera llamada fue de Miguel. «Carmen, ¿qué coño has hecho?» Su voz sonaba diferente a como la recordaba. Durante nuestro matrimonio, Miguel siempre había sido controlado, calculador. Incluso cuando discutíamos, mantenía esa frialdad que me hacía sentir como si fuera yo la que estaba siendo irracional. Pero ahora sonaba desesperado. «Hola, Miguel», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «¿A qué te refieres?» «El banco acaba de llamar al hotel. La transferencia fue cancelada. El banquete es mañana, Carmen. ¿Te has vuelto loca?» Durante años, esa pregunta me habría hecho dudar de mí misma. Miguel tenía el don de hacerme creer que cualquier reacción emocional mía era evidencia de que estaba perdiendo la cordura. Pero esta vez, la pregunta me hizo sonreír. «No, Miguel. Por primera vez en años, estoy completamente cuerda. Carmen, este no es momento para tus dramas. Es la boda de nuestro hijo.
Puedes estar molesta conmigo, con Patricia, con quien quieras, pero no puedes joderle el día a Alejandro. ¿Mis dramas? La palabra salió de mi boca con más fuerza de la que pretendía. ¿Llamarías drama a que tu nuera me dijera que solo soy la ex y que no pertenezco a las fotos familiares? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Miguel sabía lo que había pasado. Tal vez no había escuchado las palabras exactas, pero sabía que algo había ocurrido y había elegido no hacer nada. Carmen, Sofía es joven, a veces dice cosas sin pensar. No puedes destruir la boda de tu hijo por un malentendido. ¿Un malentendido? Me levanté del balcón y comencé a caminar por mi pequeña sala. Miguel, ¿cuándo fue la última vez que defendiste a tu exesposa? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, a cualquiera, que merezco respeto? Otra pausa, más larga esta vez. Carmen, sé razonable. Son 15.000 euros. El hotel necesita el pago completo antes de las 10 de la noche, o cancelan todo. Hay 200 invitados esperando. La familia de Sofía ha venido desde Madrid. Su abuelo de 90 años ha viajado desde Sevilla. Entonces supongo que tendrás que encontrar otra solución. No tenemos 15.000 euros disponibles en efectivo para mañana. Y ahí estaba la verdad que había estado sospechando durante meses. Miguel y Patricia vivían por encima de sus posibilidades. La casa nueva, el coche deportivo, las vacaciones en las Maldivas que habían presumido en redes sociales. Todo era fachada, todo era crédito. Y habían contado con mi dinero, con mis ahorros de trabajar entre flores, para salvar las apariencias en la boda de su hijo. Ese no es mi problema, Miguel. Es tu hijo. Sí, es mi hijo. Pero durante los últimos 3 años, cada vez que he intentado ser su madre, alguien me ha recordado que ya no soy parte de esta familia. Hoy tu nuera me lo dejó muy claro. Así que ahora acepto mi lugar. Solo soy la ex. Y las ex no pagan banquetes de boda. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. Era adrenalina pura. Era la sensación de haber saltado de un acantilado sin saber si había agua abajo, pero sintiendo el viento en la cara durante la caída. El teléfono volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Alejandro. «Mamá, por favor, tienes que arreglar esto». Su voz sonaba como cuando era niño y había roto algo importante, esperando que mamá lo solucionara mágicamente. Pero ya no era un niño. Era un hombre de 28 años que había elegido repetidamente el bando de su padre, que había permitido que su novia me humillara, que nunca había movido un dedo para incluirme en su nueva vida. «Hola, cariño, ¿cómo estás? ¿Cómo voy a estar? Mi boda es mañana y no tenemos banquete. ¿Qué se supone que le diga a los invitados? ¿Qué le digo a Sofía? Su familia va a pensar que somos unos fracasados. ¿Y qué se supone que debería decirme a mí misma después de lo que pasó hoy? ¿De qué hablas?» Por un momento pensé que realmente no sabía lo que había ocurrido. Tal vez había estado tan absorto en los preparativos que no había notado la humillación pública de su madre. Tal vez había una explicación inocente. Tu novia me dijo que no pertenezco a las fotos familiares porque solo soy la ex. Silencio. Pero esta vez era diferente al silencio de Miguel. Este silencio tenía peso. Tenía culpa. Mamá, Sofía estaba nerviosa. Las novias dicen cosas raras el día antes de la boda. Tú lo sabes. ¿Entonces sabías lo que había pasado? Bueno, sí, pero ¿y no dijiste nada? ¿No la corregiste? ¿No defendiste a tu madre? Mamá, no quería crear un drama el día antes de mi boda. Drama. Esa palabra otra vez. Aparentemente, cualquier vez que una mujer defendía su dignidad, era drama. Cualquier vez que no aceptaba la humillación en silencio, era drama. Alejandro, durante 28 años he sido tu madre. Te cambié los pañales, te llevé al colegio, te cuidé cuando estabas enfermo, te ayudé con los deberes, aplaudí en cada partido de fútbol, celebré cada logro, te consolé en cada fracaso. Y ahora no puedo ni siquiera aparecer en las fotos de tu boda porque tu novia considera que solo soy la ex. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. ¿Más difícil para quién, cariño? Porque para mí ya era bastante difícil cuando me convertí en una extraña en la vida de mis propios hijos. Eres tú la que se alejó, eres tú la que se divorció de papá. Y ahí estaba, la verdad que había estado esperando escuchar durante 3 años.
En la mente de mis hijos, yo era la villana. Yo era la que había destruido la familia. No importaba lo que Miguel hubiera hecho durante nuestro matrimonio. No importaba que hubiera sido él quien me había sido infiel. Él quien había vaciado nuestras cuentas bancarias. Él quien había mentido sobre todo durante años. En sus mentes, el divorcio había sido mi capricho, mi drama, mi culpa. Alejandro, ¿alguna vez te has preguntado por qué me divorcié de tu padre? Porque ya no lo amabas. ¿Eso te dijo él? ¿No es verdad? Me senté en mi sofá, el mismo sofá que había comprado en un mercadillo después del divorcio, porque no podía permitirme nada mejor. Era cómodo, de color beige, con algunos hilos sueltos que había ido reparando yo misma. No era elegante, pero era honesto. Cariño, tu padre tuvo una aventura durante 2 años. Con su secretaria, vaciaron las cuentas de ahorro para comprarle un apartamento. Cuando lo descubrí, ya habían gastado casi todo lo que habíamos ahorrado en 25 años. Silencio. Eso no puede ser verdad. ¿Por qué crees que me quedé solo con este apartamento después del divorcio? ¿Por qué crees que trabajo en una floristería en lugar de vivir de nuestros ahorros de jubilación? ¿Por qué crees que durante 3 años he estado luchando económicamente mientras tu padre y Patricia viven en una casa de 500 metros cuadrados? Más silencio. Mamá, yo no sabía. No sabías porque nadie te lo dijo. Y yo no te lo dije porque no quería que odiaras a tu padre. Porque pensé que era más importante que tuvieras una buena relación con él que saber la verdad sobre por qué se terminó nuestro matrimonio. Pero entonces, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Porque eres mi hijo y él es tu padre. Porque quería que pudieras amarnos a los dos sin tener que elegir. Porque creí que el tiempo sanaría las heridas y podríamos ser una familia funcional, solo que dividida. Pero hoy me di cuenta de que estaba equivocada. Hoy entendí que no importa cuánto sacrifique o cuánto perdone, siempre seré solo la ex. La línea se quedó callada durante tanto tiempo que pensé que había colgado. Alejandro, ¿sigues ahí? Sí, mamá. Estoy aquí. Solo necesito procesar esto. Te entiendo, cariño, pero necesitas entender algo también. Hoy tomé una decisión. Decidí que ya no voy a pagar por ser amada. Ya no voy a comprar mi lugar en esta familia. Si quieren que sea parte de sus vidas, será porque genuinamente me quieren ahí, no porque tengo dinero que necesitan. Pero mamá, ¿qué vamos a hacer con la boda? No lo sé, Alejandro, pero estoy segura de que encontrarán una solución. Tu padre siempre fue muy creativo cuando se trataba de dinero. Después de colgar con Alejandro, el apartamento se sintió extrañamente silencioso. Había una parte de mí que esperaba sentir arrepentimiento, que esperaba la llegada de esa voz familiar en mi cabeza que me decía que había cometido un error terrible, que había sido demasiado dura, demasiado dramática. Pero esa voz no llegó. En su lugar, había una extraña sensación de paz. Me preparé la cena. Nada elaborado, solo una tortilla francesa con una ensalada pequeña. Comí despacio, saboreando cada bocado, algo que no había hecho en años. Durante mi matrimonio, las cenas siempre habían sido una carrera contra el tiempo. Cocinar para Miguel y los niños, servirles, asegurarme de que todos estuvieran contentos, limpiar después. Nunca había tiempo para simplemente disfrutar de la comida. Mientras comía, pensé en mi trabajo en la floristería. Don Antonio era un hombre de 70 años que había heredado el negocio de su padre. Era amable, paciente, y durante el último año me había estado enseñando no solo sobre flores, sino sobre el negocio en general. Me había dicho varias veces que estaba pensando en jubilarse, que necesitaba encontrar a alguien que pudiera hacerse cargo de la tienda. La semana pasada me había hecho una propuesta que había estado evitando considerar seriamente. Quería venderme el negocio por una fracción de su valor real, con un plan de pagos que se extendería durante 5 años. Decía que había visto cómo trabajaba, cómo trataba a los clientes, cómo cuidaba las flores como si fueran bebés. Decía que confiaba en mí más que en sus propios sobrinos. Hasta esta mañana, la idea me había parecido imposible. ¿Cómo iba a comprar un negocio cuando acababa de gastar mis ahorros en la boda de mi hijo? ¿Cómo iba a tomar un riesgo tan grande a los 52 años? Pero ahora, con mis 15.000 euros todavía en mi cuenta bancaria, la propuesta de don Antonio de repente parecía no solo posible, sino inevitable.
Era como si el universo me estuviera diciendo que había otras maneras de usar mi dinero, maneras que no involucraban comprar amor o perdón o aceptación, maneras que involucraban apostar por mí misma. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Carlos, mi hijo menor. «Mamá, ¿qué está pasando?». Alejandro me llamó histérico. Carlos siempre había sido diferente a Alejandro, más sensible, más observador. Durante el divorcio, había sido el único que había hecho preguntas, el único que había notado mi tristeza, aunque yo tratara de ocultarla. Pero también había sido el más fácil de influenciar por su padre. «Hola, amor, ¿cómo estás?». Confundido. Alejandro me dijo que cancelaste el pago del banquete, pero también me dijo algo sobre papá y una aventura amorosa. ¿Es verdad? Carlos estudiaba psicología en la Universidad de Valencia. Tenía esa manera directa de hacer preguntas que los futuros psicólogos desarrollan, como si fueran cirujanos emocionales, buscando exactamente dónde hacer el corte. Sí, es verdad. ¿Por qué nunca nos lo dijiste? Porque no quería que crecieran odiando a su padre, y porque esperaba que algún día pudiéramos ser una familia funcional, aunque dividida. ¿Y ahora qué ha cambiado? Le conté sobre la humillación en el hotel, sobre las palabras de Sofía, sobre darme cuenta de que no importaba cuánto diera o sacrificara, nunca sería más que la exesposa problemática. Carlos escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa larga. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». «Durante estos 3 años, ¿has sido feliz?». La pregunta me tomó por sorpresa. No porque fuera difícil de responder, sino porque nadie me la había hecho antes. Ni mis hijos, ni mis amigos, ni siquiera yo misma. ¿Feliz? Repetí la palabra como si fuera de un idioma extranjero. No sé si feliz es la palabra correcta. He estado superviviendo, tratando de reconstruir, esperando. ¿Esperando qué? Esperando que ustedes me perdonaran por destruir la familia, esperando que me incluyeran de nuevo, esperando que las cosas volvieran a ser como antes, de alguna manera. ¿Y hoy? Hoy me di cuenta de que estaba esperando algo que nunca iba a llegar, y que tal vez eso está bien. Tal vez es hora de dejar de esperar y empezar a vivir. Mamá, tengo que decirte algo. Estos últimos años, cada vez que hablaba contigo, sonabas pequeña, como si te disculparas por existir. Me hacía sentir triste, pero no sabía cómo ayudarte. ¿Y ahora? Ahora suenas como la mamá que recordaba de cuando era niño, fuerte, segura de sí misma. Esas palabras me llegaron más profundo que cualquier abrazo. Durante años había estado tan preocupada por no parecer amargada o vengativa que había sofocado cualquier muestra de fuerza o independencia. Había confundido ser agradable con ser amada. Carlos, ¿crees que soy una mala madre por lo que hice hoy? Mamá, creo que eres una mujer que finalmente se respetó a sí misma. Y creo que era hora. Después de hablar con Carlos, me fui a dormir temprano, pero no pude dormir. No porque estuviera ansiosa o arrepentida, sino porque mi mente estaba llena de posibilidades. Por primera vez en años, estaba pensando en el futuro, en lugar de lamentarme por el pasado. Pensé en la floristería, en los clientes regulares que ya me conocían por nombre, en la señora García que venía cada viernes por flores frescas para su esposo fallecido, en el joven Pablo que compraba una rosa roja cada mes para su novia, en las madres que encargaban ramos elaborados para las graduaciones de sus hijos. Había algo hermoso en trabajar con flores. Había algo esperanzador en crear belleza todos los días, en saber que cada arreglo que hacía iba a alegrar el día de alguien. Era muy diferente a los años que había pasado manteniendo una casa que nunca me había sentido realmente mía, cocinando para una familia que me daba por sentada. A las 6 de la mañana me levanté y me preparé para ir al trabajo. Era sábado, el día de la boda de Alejandro, pero también era el día más ocupado de la semana en la floristería. Los sábados siempre traían encargos de última hora, parejas jóvenes eligiendo flores para citas especiales, familias preparándose para celebraciones. Cuando llegué a la tienda, don Antonio ya estaba allí, como siempre. Era un hombre pequeño, con pelo completamente blanco y manos manchadas permanentemente por años de trabajar con tierra y tallos. Tenía esa calma que solo viene de haber vivido lo suficiente para saber qué cosas realmente importan. «Buenos días, Carmen. Llegas temprano incluso para un sábado».
Buenos días, don Antonio. No podía dormir. Me miró con esos ojos sabios que había desarrollado durante 70 años de observar a la gente. ¿Algo que quieras contarme? Y le conté todo. Le conté sobre la boda, sobre la humillación, sobre la decisión de cancelar la transferencia. Le conté sobre las llamadas de anoche, sobre darme cuenta de que había estado viviendo en los márgenes de mi propia vida. Don Antonio me escuchó mientras preparábamos la tienda para abrir. Cortamos tallos, renovamos el agua de los floreros, organizamos las nuevas entregas que habían llegado esa mañana. Había algo terapéutico en el trabajo manual, en el olor a rosas frescas y eucalipto. Carmen, me dijo finalmente, ¿recuerdas cuando empezaste a trabajar aquí? Por supuesto, hace casi un año. ¿Recuerdas por qué te contraté? Porque necesitaba el trabajo y usted necesitaba ayuda. No, sonrió mientras colocaba un ramo de girasoles en el escaparate. Te contraté porque cuando entraste a preguntar por el trabajo, fuiste la única persona que se detuvo a oler las flores antes de hablar conmigo. La mayoría de la gente entra, me dice lo que quiere y sale. Tú entraste y te tomaste un momento para apreciar lo que habíamos creado aquí. No me di cuenta de que usted se había fijado en eso. A mi edad, uno se fija en todo. Y durante este año he visto cómo tratas cada flor como si fuera importante. He visto cómo hablas con los clientes, cómo recuerdas qué les gusta, cómo haces que cada persona se sienta especial. Eso no se puede enseñar, Carmen. Eso se tiene o no se tiene. ¿A dónde quiere llegar, don Antonio? A que creo que ayer tomaste la decisión correcta. Y creo que es hora de que tomes otra decisión correcta. Sacó un sobre del bolsillo de su delantal. Son los papeles del traspaso de la tienda. Mi abogado los preparó esta semana. Si quieres, podemos ir al notario el lunes y hacerlo oficial. Miré el sobre como si contuviera dinamita. Don Antonio, yo no sé si estoy lista para algo así. ¿Estabas lista para divorciarte? ¿Estabas lista para empezar de nuevo a los 50 años? ¿Estabas lista para defender tu dignidad ayer? No, no estaba lista para nada de eso. Exacto. La vida no espera a que estemos listos. La vida nos da oportunidades y tenemos que decidir si las tomamos o las dejamos pasar. El teléfono de la tienda sonó antes de que pudiera responder. Era un pedido urgente para una boda que se celebraría esa tarde. Irónicamente, no era la boda de mi hijo, sino otra boda, de gente que no conocía, gente que había planificado mejor o que tenía más suerte o simplemente más dinero disponible. Pasamos la mañana preparando el pedido. Rosas blancas, lirios, baby's breath, todo arreglado en centros de mesa elegantes que harían que cualquier salón de bodas se viera como un cuento de hadas. Mientras trabajábamos, no pude evitar pensar en Alejandro y Sofía. ¿Habrían encontrado una solución? ¿Habría Miguel conseguido el dinero de alguna manera? ¿Se estaría celebrando la boda en este momento? Una parte de mí, una parte pequeña pero persistente, se preguntaba si debería llamar, si debería ofrecer algún tipo de compromiso. Tal vez podría pagar la mitad del banquete. Tal vez podría encontrar una manera de salvar la situación sin sacrificar completamente mi dignidad. Pero entonces recordé la cara de Sofía cuando me dijo esas 5 palabras. Recordé la falta de reacción de Alejandro. Recordé todos los años que había estado tratando de comprar mi lugar en una familia que claramente había decidido que yo no pertenecía allí. A las 2 de la tarde, cuando estábamos terminando con el pedido de la boda, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Carmen Mendoza? Sí, soy yo. Habla Daniel Ruiz. Soy cliente suyo en la floristería. Compré flores para mi esposa hace unas semanas. Recordé a Daniel inmediatamente. Era un hombre de aproximadamente mi edad, viudo, que había venido a comprar flores para llevárselas al cementerio a su esposa fallecida. Había sido muy específico sobre qué flores quería, rosas amarillas, porque habían sido las favoritas de ella. Había estado obviamente nervioso, como si fuera la primera vez que hacía algo así solo. Por supuesto, señor Ruiz. ¿En qué puedo ayudarle? Bueno, esto es un poco extraño, pero ¿estaría libre para almorzar? Me refiero a ahora, hoy. Sé que es muy poca anticipación, pero la invitación me tomó completamente por sorpresa. Durante los últimos 3 años, mi vida social había sido prácticamente inexistente. Entre el trabajo y los intentos de reconstruir mi relación con mis hijos, no había tenido tiempo ni energía para pensar en conocer gente nueva. Señor Ruiz, eso es muy amable, pero, por favor,
Llámeme Daniel, y entiendo si no puede o no quiere. Es solo que, bueno, he estado pensando en usted desde que vino a la tienda, no en una manera inapropiada, se apresuró a aclarar. Es solo que fue muy amable conmigo ese día, y he estado solo mucho tiempo, y pensé que tal vez usted también podría estar sola, y tal vez podríamos estar solos juntos durante 1 hora o 2. Había algo increíblemente honesto en la manera en que lo dijo. No era una línea ensayada o una estrategia de conquista. Era simplemente un hombre solitario preguntándole a una mujer solitaria si quería compartir una comida. «Daniel, ¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto». «¿Por qué hoy? ¿Por qué me llama específicamente hoy?» «Honestamente, porque he estado tratando de reunir valor para llamarla durante semanas, y esta mañana me desperté y decidí que ya era hora de dejar de ser un cobarde». Me reí. Fue la primera risa genuina que había tenido en días. ¿Sabe qué, Daniel? Resulta que yo también decidí dejar de ser una cobarde. ¿Conoce el restaurante La Pepica en la playa? ¿El que tiene la mejor paella de Valencia? Ese mismo. Nos vemos allí en 1 hora. Después de colgar, don Antonio me miró con una sonrisa que no había visto antes. ¿Tienes una cita? Creo que sí. ¿Está bien si salgo un poco temprano? Carmen, mi querida, después de lo que me contaste esta mañana, creo que tienes que salir y vivir tu vida. La tienda puede sobrevivir una tarde sin ti. Me fui a casa para cambiarme. No tenía muchas opciones en mi guardarropa, pero encontré un vestido de verano azul claro que no había usado desde el divorcio. Me puse un poco de maquillaje, algo que tampoco había hecho en semanas, y por primera vez en mucho tiempo me gustó lo que vi en el espejo. No era la mujer de 25 años que se había casado con Miguel, llena de sueños sobre el futuro. No era tampoco la mujer de 49 años que había descubierto las infidelidades de su marido y había visto su mundo colapsar. Era Carmen Mendoza, 52 años, florista, madre divorciada, mujer que había decidido que merecía respeto y que estaba lista para descubrir qué más merecía. La Pepica estaba llena, como siempre los sábados por la tarde. Familias grandes compartiendo paellas enormes, turistas tomando fotos de sus platos, parejas jóvenes celebrando aniversarios. Daniel ya estaba allí cuando llegué, sentado en una mesa cerca de la ventana que daba al mar. Se levantó cuando me vio llegar, y noté que él también se había vestido especialmente para la ocasión. «Carmen, está usted preciosa». «Gracias, Daniel. Usted también se ve muy bien». Nos sentamos, y por un momento hubo esa incomodidad típica de las primeras citas después de los 50. Ambos estábamos fuera de práctica, ambos cargando historias de vidas anteriores que habían terminado de maneras dolorosas. «¿Puedo confesarle algo?», me dijo después de que ordenamos. «Por supuesto. Esta es mi primera cita desde que murió mi esposa hace 2 años. No tengo idea de lo que estoy haciendo. Bueno, resulta que esta es mi primera cita desde mi divorcio hace 3 años. Así que estamos igualmente perdidos». Eso rompió el hielo. Durante las siguientes 2 horas hablamos de todo. Me contó sobre su esposa, María, que había muerto de cáncer después de una batalla de 1 año. Me contó cómo se había retirado temprano de su trabajo como ingeniero para cuidarla durante sus últimos meses. Me contó sobre la soledad que había descubierto después, sobre cómo las casas se sienten demasiado grandes cuando solo vives tú en ellas. Yo le conté sobre mi matrimonio, sobre el divorcio, sobre mis hijos. Le conté sobre trabajar en la floristería, sobre descubrir que tenía talento para algo que nunca había considerado antes. Y sorprendentemente, le conté sobre lo que había pasado el día anterior. «Entonces, ¿su hijo se casa hoy y usted está aquí conmigo en lugar de estar en la boda?» «Sí». «¿Cree que soy terrible?» «Creo que es valiente. Creo que es fácil juzgar desde afuera, pero que la gente que no ha estado en su situación no puede entender lo que cuesta mantener la dignidad cuando todos a tu alrededor te dicen que la sacrifiques por la paz familiar. Habla por experiencia. La familia de María nunca me aceptó completamente. Pensaban que no era lo suficientemente bueno para ella. Cuando murió, me hicieron sentir como si fuera un intruso en mi propio duelo. Tardé meses en darme cuenta de que tenía derecho a lamentar a mi esposa de la manera que necesitara, no de la manera que ellos aprobaran. Había algo liberador en hablar con alguien que entendía lo que significaba ser tratado como un extraño por gente que se suponía que te amara. Daniel no me juzgó por mi decisión.
No me dijo que debería haber aguantado la humillación por el bien de mi hijo. Simplemente entendió. Cuando terminamos de comer, caminamos por la playa. Era una tarde perfecta de septiembre, con esa luz dorada que hace que todo parezca más hermoso de lo que realmente es. Había familias jugando en la arena, parejas mayores caminando tomadas de la mano, niños construyendo castillos que serían destruidos por las olas. Carmen, ¿puedo preguntarle algo personal? Ya me ha preguntado muchas cosas personales. Una más no va a lastimarme. ¿Es feliz? Me refiero a ahora, en su vida actual, no en comparación con antes o en relación con lo que pasó ayer, sino ahora, en este momento. Era la segunda vez en 2 días que alguien me preguntaba sobre mi felicidad, pero esta vez la pregunta se sintió diferente. No era analítica como la pregunta de Carlos. Era más inmediata, más presente. ¿Sabe qué? Sí. En este momento, caminando por esta playa con usted, hablando sobre cosas reales con alguien que me escucha realmente, sí soy feliz, y no había sentido eso en mucho tiempo. Yo también, y tampoco lo había sentido en mucho tiempo. Nos detuvimos y miramos el mar. Las olas llegaban a la orilla con ese ritmo constante que te hace recordar que hay cosas en el mundo que son más grandes que tus problemas personales. Daniel, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Cree que es posible empezar de nuevo a nuestra edad? ¿Realmente empezar de nuevo, no solo pretender que todo está bien? No sé si es posible, Carmen, pero creo que vale la pena intentarlo, y creo que no tenemos que hacerlo solos. Regresamos del paseo cerca de las 7 de la tarde. Daniel me acompañó hasta mi apartamento, y aunque ambos sabíamos que la tarde había sido perfecta, también sabíamos que no queríamos arruinarla con expectativas o prisas. ¿Puedo volver a llamarla?, me preguntó antes de irse. Me gustaría mucho que lo hiciera. ¿Qué tal si la llevo a cenar entre semana? Algún lugar más tranquilo donde podamos hablar más. Me parece perfecto. Se fue con un beso en la mejilla, y yo subí a mi apartamento sintiéndome como si hubiera redescubierto algo que había olvidado que existía. No era solo la posibilidad de romance, aunque eso era emocionante. Era la posibilidad de conectar genuinamente con otro ser humano, de ser vista y apreciada por quien realmente era, no por el papel que se suponía que debía desempeñar. Mi teléfono había estado en silencio durante toda la tarde. Parte de mí se preguntaba si la boda había ocurrido, si Miguel había encontrado el dinero, si Alejandro y Sofía estaban en este momento celebrando con sus 200 invitados. Pero una parte más grande de mí se daba cuenta de que ya no me importaba de la manera desesperada que me había importado antes. Era como si hubiera estado sosteniendo una cuerda muy pesada durante años y finalmente la hubiera soltado. Mis brazos estaban doloridos por el esfuerzo, pero mis manos estaban libres. Esa noche me acosté temprano y dormí mejor de lo que había dormido en meses. No hubo pesadillas sobre humillaciones familiares o ansiedades sobre dinero. Solo un sueño profundo y reparador. El domingo amaneció brillante y claro. Era mi día libre en la floristería, así que decidí hacer algo que no había hecho en años. Absolutamente nada productivo. No limpié el apartamento, no hice la colada, no planifiqué la semana siguiente. En lugar de eso, me preparé un café con leche, me senté en mi balcón con un libro que había estado tratando de leer durante meses y simplemente existí. Era extraordinario lo silencioso que podía ser un domingo cuando no estabas esperando que sonara el teléfono, cuando no estabas ansiosa por noticias de una crisis familiar que podrías o no ser capaz de solucionar. Alrededor del mediodía, mi vecina Elena salió a su balcón contiguo. Era una mujer de mi edad, divorciada también, que trabajaba como enfermera en el Hospital La Fe. Habíamos intercambiado saludos corteses durante meses, pero nunca habíamos tenido una conversación real. «Buenos días, Carmen. Pareces muy relajada hoy». «Buenos días, Elena. Estoy teniendo un domingo muy tranquilo. Me alegro por ti. Durante meses te he visto siempre corriendo, siempre estresada. Es bueno verte disfrutar de un momento de paz. ¿Se nota tanto? Querida, cuando has trabajado en un hospital durante 20 años, aprendes a leer a la gente. Y tú has estado cargando mucho peso últimamente». Era extraño que mi vecina, a quien apenas conocía, hubiera notado lo que mi propia familia había elegido ignorar. «Elena, ¿puedo preguntarte algo? ¿Cómo es la vida después del divorcio? Me refiero a la vida real, no la versión que le contamos a la gente». Se rió y se acomodó en su silla de balcón
como si se preparara para una conversación larga. Honestamente, Carmen, los primeros 2 años fueron terribles. No voy a mentirte. Te sientes como si fueras un fracaso, como si todos te estuvieran juzgando, como si hubieras destruido no solo tu vida, sino las vidas de tus hijos también. Exacto. Eso es exactamente como me he sentido. Pero después de esos 2 años, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que la vida que estás construyendo es tuya, completamente tuya. Nadie más tiene voz en cómo decorar tu casa, qué comer para cenar, cómo pasar tus fines de semana. Al principio da miedo, pero después se vuelve liberador. ¿Y los hijos? ¿Cómo manejas la relación con los hijos? Esa es la parte más difícil. Mis hijos también me culparon al principio. Su padre se aseguró de que supieran que el divorcio había sido idea mía. Pero con el tiempo, cuando maduraron un poco, empezaron a hacer sus propias preguntas. Empezaron a recordar cosas de cuando eran niños que no habían entendido entonces. ¿Y ahora? Ahora tengo una relación mejor con ellos de la que tuve durante los últimos años de mi matrimonio. Porque ahora se basa en quien realmente soy, no en quien se suponía que debía ser. Hablamos durante casi 1 hora. Elena me contó sobre su proceso de sanación, sobre la terapia que había hecho, sobre los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Me contó sobre su trabajo, sobre los pacientes que la inspiraban, sobre cómo había descubierto que tenía una fortaleza que nunca había sabido que poseía. Carmen, ¿puedo darte un consejo no solicitado? Por favor, para de disculparte por querer ser feliz, para de disculparte por defender tu dignidad, para de disculparte por existir. No tienes que ganar tu lugar en el mundo siendo perfecta o complaciente, o sacrificándote hasta que no quede nada de ti. Esas palabras se quedaron conmigo el resto del día. Hasta ese momento no me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado disculpándome por cosas que no eran mi culpa, por querer cosas que cualquier ser humano tenía derecho a querer. El lunes por la mañana llegué a la floristería con una decisión tomada. Don Antonio estaba regando las plantas del escaparate cuando entré. «Buenos días, don Antonio». «Buenos días, Carmen. Te ves diferente hoy». «Me siento diferente. ¿Podemos hablar sobre la propuesta que me hizo el sábado?» Su cara se iluminó como un niño en Navidad. «Por supuesto. ¿Qué te gustaría saber?» «Todo. Quiero saber exactamente lo que involucra. ¿Cuáles serían mis responsabilidades? ¿Cómo funcionaría el plan de pagos? Todo». Pasamos la mañana repasando los detalles. El negocio estaba en buena forma financiera. Tenía clientes regulares, varios contratos con hoteles locales para arreglos florales semanales y una reputación sólida en el barrio. Don Antonio me había estado entrenando sin que me diera cuenta, enseñándome no solo sobre flores, sino sobre manejo de inventario, relaciones con proveedores, contabilidad básica. El precio era justo, más que justo. Con mis 15.000 euros como depósito inicial, podría hacerme cargo inmediatamente y pagar el resto durante 5 años a una tasa de interés que era prácticamente un regalo. «Don Antonio, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué me está dando esta oportunidad?» «Carmen, tengo 70 años. Mi esposa murió hace 5 años. No tengo hijos. Y mis sobrinos están más interesados en vender esto y convertirlo en otro bar o una tienda de telefonía móvil. Esta floristería ha sido mi vida durante 40 años. Quiero dejarla en manos de alguien que la amará como yo la he amado». «¿Y cree que yo la amaré?» «Querida, he visto cómo hablas con las flores cuando crees que no estoy mirando. He visto cómo tratas a cada cliente como si fuera especial. He visto cómo conviertes las tareas más mundanas en algo hermoso. Sí, creo que la amarás». A las 11 de la mañana, tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. «Acepto». Nos dimos la mano, y en ese momento sentí como si estuviera firmando no solo un contrato de compra, sino una declaración de independencia. Pasamos el resto de la mañana planificando la transición. Don Antonio se quedaría trabajando conmigo durante los primeros 3 meses para asegurar que todo fuera suavemente. Después de eso, vendría ocasionalmente para ayudar durante las temporadas ocupadas o simplemente para visitarnos a las flores y a mí. Mientras trabajábamos, mi teléfono sonó. Era Carlos. «Mamá, ¿tienes un minuto para hablar?» «Por supuesto, cariño. ¿Está todo bien?» «Bueno, eso depende de cómo definas bien. ¿Puedo pasar a verte después del trabajo? Hay algunas cosas que necesito contarte».
Claro. ¿Quieres venir a cenar? Puedo cocinar. Me encantaría. Carlos llegó a mi apartamento a las 7 de la tarde con una botella de vino y una expresión que no podía descifrar. Lo abracé cuando entró, y me sorprendió darme cuenta de que se veía más adulto de lo que lo había visto antes, como si hubiera madurado años en los últimos días. Mientras yo preparaba la cena, él se sentó en mi pequeña mesa de cocina y me observó cocinar. Habíamos hecho esto muchas veces cuando era adolescente. Él haciendo los deberes mientras yo cocinaba, los dos charlando sobre su día en el instituto, sus amigos, sus preocupaciones típicas de adolescente. «Mamá, tengo que contarte lo que pasó el sábado». ¿Se celebró la boda? Sí y no. Es complicado. Me senté frente a él con una copa de vino. Cuéntame. Bueno, cuando se dieron cuenta de que realmente no había dinero para el banquete, el pánico fue total. Sofía se puso histérica. Su familia estaba furiosa. El hotel amenazó con cancelar todo. ¿Y qué hicieron? Papá y Patricia tuvieron que pedirle dinero prestado al padre de Patricia. Fue humillante para papá. El suegro prácticamente lo hizo arrastrarse. Le recordó todos los préstamos anteriores que todavía no ha pagado. Le puso condiciones terribles. ¿Qué tipo de condiciones? Tiene que vender la casa. Se van a mudar a un apartamento más pequeño. Patricia tiene que buscar trabajo. Y papá tiene que ir a terapia financiera porque, aparentemente, este no es el primer problema de dinero que han tenido. Me quedé callada, procesando la información. Había una parte de mí que se sentía satisfecha de saber que Miguel había tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones financieras. Pero había otra parte que se sentía triste por él, a pesar de todo. ¿Y la boda en sí? Se celebró, pero fue tensa. Todo el mundo sabía que había habido problemas. La familia de Sofía estaba claramente molesta. Papá parecía derrotado, y Alejandro estaba furioso contigo durante toda la ceremonia. ¿Y tú? ¿Cómo te sentiste? Carlos tomó un sorbo de vino antes de responder. Honestamente, mamá, me sentí orgulloso de ti. ¿En serio? Sí. Durante toda la ceremonia, seguía pensando en lo que me dijiste por teléfono sobre dignidad y respeto, y miraba a papá humillándose delante del abuelo de Patricia, y pensaba que tú nunca le habrías hecho eso a él, que tú habrías encontrado otra manera o habrías admitido que no podías permitirte algo en lugar de mentir y manipular. Carlos, tu padre no es mala persona, solo... Mamá, para. No tienes que defenderlo, ya no. He estado pensando mucho estos últimos días, recordando cosas. Recordando cómo solías llorar cuando pensabas que no te veíamos. Recordando las discusiones que escuchábamos desde nuestros cuartos. Recordando cómo papá siempre te hacía sentir culpable cuando querías gastar dinero en ti misma, pero él nunca se privaba de nada. No quiero que odies a tu padre. No lo odio. Pero ya no voy a pretender que era perfecto. Y ya no voy a pretender que el divorcio fue culpa tuya. Cenamos tranquilamente, y después Carlos me ayudó a lavar los platos. Era algo que había hecho miles de veces cuando era niño, pero esta vez se sintió diferente. Se sintió como si fuéramos dos adultos compartiendo una responsabilidad, no como si fuera su madre obligándolo a ayudar. Mamá, hay algo más que necesito decirte. ¿Qué es? Hablé con Alejandro anoche, después de que se fue Patricia y su familia, después de que se calmaron los ánimos. Le conté lo que tú me habías contado sobre la aventura de papá. ¿Cómo reaccionó? Al principio se puso furioso. No contigo, sino con papá. Empezó a recordar cosas también. Viajes de trabajo que parecían sospechosos, llamadas telefónicas que papá tomaba en privado, gastos inexplicables. ¿Y después? Después se puso a llorar. No lo había visto llorar desde que éramos niños. Dijo que había sido un idiota, que había estado tratándote injustamente durante años, porque papá le había hecho creer que tú eras la problemática, la dramática, la que había destruido la familia. ¿Y dónde está ahora? ¿Cómo están él y Sofía? Bueno, ese es otro problema. Resulta que Sofía no manejó bien la crisis del dinero. Empezó a decir cosas sobre cómo su familia nunca habría tenido estos problemas, sobre cómo ella venía de gente que sabía manejar el dinero. Básicamente, dejó claro que considera que se casó por debajo de su clase social. Oh, no. Oh, sí. Y cuando Alejandro trató de defender la familia, ella le dijo que no podía entender por qué estaba sorprendido, considerando de dónde venía. ¿Se refería a nosotros? Se refería a ti específicamente.
Dijo que era obvio que él había heredado la irresponsabilidad financiera de su madre. Me quedé sin palabras. Hasta en mi ausencia, hasta después de que había retirado mi apoyo financiero, Sofía seguía encontrando maneras de culparme por los problemas de la familia. ¿Qué dijo Alejandro? Por primera vez en años, defendió a su madre. Le dijo que tú habías trabajado más duro que cualquier persona que él conociera, que habías sacrificado todo por tu familia, y que ella no tenía derecho a hablar de ti de esa manera. ¿Y qué dijo ella? Que tal vez había sido un error casarse con alguien de una familia tan disfuncional. Carlos me miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Mamá, creo que el matrimonio de Alejandro no va a durar mucho. Eso me da mucha tristeza. ¿En serio? Después de cómo te ha tratado Sofía, ¿realmente te da tristeza? Sí, porque es el matrimonio de mi hijo, porque quiero que sea feliz, incluso si eso significa estar con alguien que no me aprecia. Esa es exactamente la diferencia entre tú y papá. Tú quieres que seamos felices incluso cuando eso te lastima. Él quiere que seamos lo que él necesita que seamos. Después de que Carlos se fue esa noche, me quedé despierta pensando en todo lo que me había contado. Había una parte de mí que se sentía vengada, que se sentía satisfecha de saber que mi decisión había tenido consecuencias, que había expuesto problemas que habían estado ocultos durante mucho tiempo, pero había una parte más grande que se sentía simplemente triste. Triste porque mi hijo mayor estaba descubriendo que se había casado con alguien que lo juzgaba por venir de nuestra familia. Triste porque Miguel estaba enfrentando humillaciones financieras. Triste porque lo que una vez había sido una familia unida ahora estaba completamente fracturada. Pero por primera vez no me sentía responsable de arreglar la tristeza de todos. No me sentía obligada a sacrificar mi bienestar para mejorar la situación de otros. La tristeza estaba ahí, era real, pero era manejable porque sabía que no era mi culpa y no era mi responsabilidad solucionarla. Los siguientes días pasaron en una rutina nueva y agradable. Trabajo en la floristería durante el día, aprendiendo más sobre el negocio que pronto sería mío. Tardes ocasionales con Daniel, que había resultado ser exactamente tan amable y genuino como había parecido en nuestra primera cita. Conversaciones largas con Elena desde nuestros balcones, construyendo una amistad que había estado esperando florecer durante meses. El viernes por la noche, Daniel me llevó a cenar a un restaurante pequeño en el barrio del Carmen. No era un lugar elegante, pero la comida era excelente y el ambiente era íntimo sin ser pretencioso. Durante la cena, me contó más sobre su vida antes de enviudar, sobre su trabajo como ingeniero, sobre los viajes que había hecho con María. Carmen, hay algo que he estado queriendo preguntarte toda la semana. ¿Qué es? ¿Crees que es posible amar a alguien nuevo sin traicionar la memoria de alguien que amaste antes? La pregunta me llegó directamente al corazón, no solo porque venía de él, sino porque yo me había estado haciendo la misma pregunta, aunque en términos ligeramente diferentes. ¿Te refieres a María? Sí, la amé durante 20 años. Fue la mujer más extraordinaria que he conocido. Cuando murió, pensé que nunca volvería a sentir nada por nadie. Pero contigo siento algo que pensé que había muerto con ella. ¿Y eso te hace sentir culpable? Terriblemente culpable, como si estuviera traicionándola. Daniel, ¿puedo contarte algo? Durante los últimos años de mi matrimonio, antes del divorcio, me di cuenta de que ya no amaba a Miguel, no de la manera que se supone que una esposa debe amar a su marido. Y me sentí culpable por eso también, como si fuera mi obligación seguir amándolo sin importar cómo me tratara. ¿Y ahora? Ahora creo que el amor no es una cantidad fija. No es como si tuviéramos solo una cierta cantidad para dar, y una vez que se agota, ya no queda más. Creo que el corazón se expande. Creo que podemos amar a gente nueva de maneras nuevas, sin que eso disminuya el amor que sentimos por gente que ya no está en nuestras vidas. ¿Realmente crees eso? Sí. Y creo que María querría que fueras feliz. Y creo que Miguel, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, querría que yo fuera feliz también. Daniel me tomó la mano por encima de la mesa. Carmen, me estoy enamorando de ti. Sé que es pronto, sé que los dos estamos apenas saliendo de situaciones complicadas, pero no puedo fingir que no está pasando. Yo también me estoy enamorando de ti, Daniel. Y tienes razón, es pronto y es complicado, pero es real. ¿Qué hacemos con eso?
Supongo que vemos hacia dónde nos lleva, sin prisa, sin presión, pero sin negarlo tampoco. Esa noche, Daniel me acompañó hasta mi apartamento y nos besamos por primera vez. Fue un beso suave, tentativo, lleno de la promesa de posibilidades futuras, pero sin exigir nada inmediato. Cuando se fue, me quedé en mi balcón durante mucho tiempo, mirando las estrellas y sintiendo algo que no había sentido en años: esperanza pura y simple. El sábado por la mañana, exactamente una semana después de la boda de Alejandro, estaba trabajando en la floristería cuando entró un cliente que no esperaba ver nunca más. Era Miguel. Se veía diferente, más viejo, más cansado, con una expresión que no le había visto antes. Humildad, tal vez, o simplemente derrota. «Hola, Carmen». «Hola, Miguel. ¿Qué te trae por aquí?» «Necesitamos hablar». Don Antonio, que había estado organizando las rosas en la parte trasera, se acercó discretamente. «Carmen, ¿quieres que me vaya o quieres que me quede?» La pregunta me sorprendió. Durante 25 años de matrimonio, nadie nunca me había preguntado qué quería cuando se trataba de conversaciones difíciles con Miguel. Se asumía que yo tendría que lidiar con él sola, que era mi responsabilidad manejar sus emociones y sus demandas. «Gracias por preguntar, don Antonio. Puede quedarse si quiere. No tengo nada que esconder». Miguel se movió incómodamente. Claramente había esperado una conversación privada donde pudiera usar sus viejas tácticas de manipulación. «Carmen, esto es entre nosotros, es personal». «Miguel, ya no hay un nosotros, y cualquier cosa que tengas que decirme puedes decirla delante de don Antonio». Se quedó parado en el medio de la tienda, claramente fuera de su elemento entre las flores y los colores brillantes. Miguel siempre había sido un hombre de oficinas grises y trajes oscuros. Este ambiente lleno de vida y belleza natural parecía hacerlo más pequeño. «Está bien, Carmen. Vine a disculparme». «¿Por qué específicamente?» «Por todo. Por cómo terminó nuestro matrimonio, por cómo te traté durante el divorcio, por no defenderte con los niños, por no detener a Sofía el día de la boda». Continúa. «Carmen, me di cuenta de que durante años te culpé por problemas que yo había creado. Te hice creer que eras la dramática, la problemática, cuando en realidad yo era el que estaba mintiendo y gastando dinero que no teníamos. ¿Y qué te hizo darte cuenta de eso? Perder la casa, tener que humillarme delante del padre de Patricia, ver cómo Sofía trató a nuestro hijo cuando las cosas se pusieron difíciles. Me di cuenta de que había estado rodeándome de gente que solo me apoyaba cuando era conveniente para ellos». Don Antonio continuó trabajando discretamente, pero podía sentir que estaba escuchando cada palabra. «Miguel, aprecio la disculpa. Realmente la aprecio, pero necesito que entiendas algo. No estoy esperando tu perdón o tu validación. Ya no necesito que reconozcas mis sacrificios o que admitas tus errores para poder seguir adelante con mi vida». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que durante 3 años he estado esperando exactamente esta conversación. He estado esperando que te disculparas, que reconocieras lo que habías hecho, que me dieras algún tipo de cierre. Pero esta semana me di cuenta de que ya no lo necesito. Carmen, sé que te lastimé, sé que arruiné nuestro matrimonio, pero éramos una familia durante 25 años. Eso tiene que significar algo. Sí significa algo. Significa que tenemos 2 hijos maravillosos que amo más que a mi vida. Significa que tuvimos momentos felices que voy a recordar siempre. Pero también significa que pasé años sintiéndome invisible en mi propia vida. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de que podamos ser una familia otra vez? Miguel, nunca vamos a ser una familia otra vez, pero podemos ser padres civilizados que se respetan mutuamente. Podemos estar en la misma habitación durante las graduaciones de nuestros hijos, los cumpleaños, los futuros nietos, sin drama y sin tensión. ¿Y eso es todo? ¿Después de 25 años, eso es todo lo que queda? No, eso no es todo. También queda el hecho de que me enseñaste lecciones valiosas sobre lo que no quiero en mi vida. Me enseñaste que merezco ser escuchada, que merezco ser respetada, que merezco ser amada por quien realmente soy». Miguel se quedó callado por un momento largo. «Carlos me dijo que compraste la floristería». «Así es». «Y me dijo que estás saliendo con alguien». «Así es». «¿Eres feliz?» Era la tercera vez en una semana que alguien me preguntaba sobre mi felicidad.
Pero esta vez, la pregunta venía de la persona que había hecho que cuestionara si merecía ser feliz. Sí, Miguel, soy feliz. Más feliz de lo que he sido en años. Me alegro por ti. Y lo digo en serio. Gracias. Carmen, hay algo más. Alejandro quiere hablar contigo. Está pasando por un momento difícil con Sofía. Creo que finalmente está entendiendo algunas cosas. Si Alejandro quiere hablar conmigo, sabe dónde encontrarme. Pero no voy a perseguirlo más. No voy a rogarle que me permita ser su madre. ¿Y si viene aquí, lo escucharías? Por supuesto que lo escucharía. Es mi hijo. Pero ya no voy a disculparme por defender mi dignidad. Miguel se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Carmen, sé que probablemente no significa mucho viniendo de mí, pero estoy orgulloso de ti. Por primera vez en años, pareces tú misma otra vez. Después de que se fue, don Antonio se acercó con una sonrisa. Esa fue una conversación muy madura. ¿Usted cree? Querida, he estado casado durante 50 años. He visto muchas parejas divorciadas, y la mayoría nunca llega a ese nivel de honestidad y respeto mutuo. Ustedes dos acaban de demostrar que es posible terminar un matrimonio sin destruirse mutuamente. No se sintió como una victoria. No se suponía que se sintiera como una victoria. Se suponía que se sintiera como un cierre. El resto del sábado pasó tranquilamente. Varios clientes regulares vinieron por sus arreglos semanales. Una pareja joven vino a planificar las flores para su compromiso. Una abuela vino a comprar flores para el cumpleaños de su nieta. Había algo reconfortante en estas interacciones cotidianas con gente que simplemente quería agregar belleza a sus vidas. No había drama, no había historia complicada, solo transacciones simples que hacían que el mundo fuera un poco más hermoso. Cerca de las 5 de la tarde, cuando estaba a punto de cerrar, entró Alejandro. Se veía terrible, como si no hubiera dormido en días, como si hubiera estado llorando, como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros. Mi instinto maternal inmediato fue abrazarlo y preguntarle qué podía hacer para arreglar lo que estuviera mal. Pero me contuve. «Hola, mamá». «Hola, cariño. ¿Cómo estás? ¿Podemos hablar?» «Por supuesto. ¿Quieres que vayamos a tomar un café o prefieres hablar aquí?» «Aquí está bien. Me gustan las flores. Me recuerdan a cuando era niño y tú tenías ese jardín pequeño en el patio trasero. Me había olvidado de ese jardín. Durante años había cultivado tomates, hierbas aromáticas y algunas flores en el pequeño espacio detrás de nuestra casa. Miguel siempre se quejaba de que era un desperdicio de tiempo y dinero, pero yo había persistido porque era lo único en la casa que era completamente mío. Me acuerdo de ese jardín. Te gustaba ayudarme a regar las plantas. Sí, y me gustaba cómo olían tus manos después de trabajar con las hierbas. Nos quedamos callados por un momento, los dos perdidos en recuerdos más simples de cuando él era un niño y yo era simplemente su mamá, no una ex esposa problemática. «Mamá, vine a pedirte perdón». «¿Por qué específicamente, Alejandro?» «Por todo. Por no defenderte en la boda, por culparte por el divorcio durante años, por no preguntarte nunca por tu versión de la historia, por hacer que sintieras que tenías que comprar tu lugar en mi vida. Continúa. Por no darme cuenta de que papá te había estado mintiendo sobre por qué se divorciaron, por no darme cuenta de que habías estado sacrificando todo por nosotros durante años y nunca habías recibido crédito por eso. ¿Y qué te hizo darte cuenta de todo esto? Principalmente Sofía. Ver cómo me trató cuando las cosas se pusieron difíciles me hizo entender cómo papá te había estado tratando a ti. Me hizo darme cuenta de que el problema no era el dinero, sino el respeto. ¿Cómo estás tú y Sofía? Nos estamos divorciando. A pesar de que Carlos me había advertido que esto podría pasar, escucharlo oficialmente me golpeó como un puñetazo en el estómago. Oh, Alejandro, lo siento mucho. ¿En serio? Después de cómo te trató, ¿realmente lo sientes? Sí, lo siento. Porque eres mi hijo y quiero que seas feliz, y siento que tu matrimonio no haya funcionado. Mamá, no funcionó porque me casé con alguien que no me respeta, que no respeta de dónde vengo, que no respeta a mi familia, que solo quería la versión de mí que se ajustaba a sus expectativas. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahora voy a empezar de nuevo. Voy a buscar un apartamento más pequeño que pueda permitirme con mi salario.
Voy a aprender a vivir dentro de mis posibilidades. Y voy a tratar de reconstruir mi relación contigo, si me lo permites. Alejandro, nunca has necesitado mi permiso para ser mi hijo, pero sí necesito tu perdón. Ya te perdono, cariño. Te perdoné hace mucho tiempo. ¿Cómo? ¿Cómo puedes perdonarme tan fácilmente después de cómo te he tratado? Porque eres mi hijo. Porque sé que eras joven cuando pasó el divorcio y recibiste información incompleta. Porque entiendo que estabas protegiendo tu relación con tu padre. Y porque he aprendido que guardar resentimiento es como tomar veneno y esperar que la otra persona se enferme. Alejandro empezó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos profundos que parecían venir desde algún lugar muy enterrado. Mamá, he sido tan estúpido. He perdido 3 años contigo. 3 años en los que podrías haber sido parte de mi vida, en los que podría haber aprendido de ti, en los que podrías haberme ayudado a ser mejor hombre. No has perdido nada, cariño. Estamos aquí ahora. Ambos estamos aquí ahora. ¿Cómo empezamos de nuevo? Empezamos siendo honestos. Empezamos hablándonos como adultos. Empezamos reconociendo que ambos hemos cometido errores y que ambos queremos hacerlo mejor. ¿Puedo preguntarte algo? Lo que quieras. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo empiezas de nuevo a los 52 años? ¿Cómo encuentras el valor para cambiar toda tu vida? Un día a la vez, Alejandro. Y rodeándote de gente que te ve por quien realmente eres, no por quien se supone que debes ser. ¿Me enseñarías? ¿Me ayudarías a aprender a hacer eso? Por supuesto, cariño. Pero tienes que entender que ya no soy la mamá que resuelve todos tus problemas. Soy la mamá que te apoya mientras tú resuelves tus propios problemas. Eso es exactamente lo que necesito. Nos abrazamos por primera vez en años. Un abrazo real, no uno de esos abrazos corteses y tensos de las reuniones familiares obligatorias. Un abrazo que decía que éramos madre e hijo, que nos amábamos, que íbamos a estar bien. Mamá, hay algo más que quiero decirte. ¿Qué es? Estoy orgulloso de ti, por defender tu dignidad, por empezar tu propio negocio, por no permitir que nadie te trate mal. Quiero ser como tú cuando crezca. Me reí a través de las lágrimas. Ya creciste, cariño, pero nunca es demasiado tarde para convertirte en quien quieres ser. Esa noche, Daniel vino a cenar al apartamento. Le conté sobre las visitas de Miguel y Alejandro, sobre las disculpas y las reconciliaciones, sobre la sensación extraña de haber obtenido exactamente lo que había estado esperando durante años, justo cuando había decidido que ya no lo necesitaba. ¿Cómo te sientes al respecto?, me preguntó mientras lavábamos los platos juntos. Bien, realmente bien. Pero también un poco nostálgica. ¿Nostálgica por qué? Por la mujer que era hace una semana. La mujer que todavía creía que necesitaba la validación de su exmarido y sus hijos para ser feliz. Hay algo dulce en esa inocencia, en esa esperanza de que las familias rotas pueden volver a armarse exactamente como eran antes. ¿Y ahora? Ahora sé que las familias rotas no se vuelven a armar, se transforman en algo nuevo. Y a veces eso algo nuevo es mejor que lo que había antes. ¿Crees que esto es mejor? Creo que es más honesto. Y creo que la honestidad es mejor base para las relaciones que la nostalgia o la culpa. Daniel me abrazó por detrás mientras yo terminaba de secar los platos. Carmen, hay algo que he estado queriendo decirte. ¿Qué es? Creo que me estoy enamorando no solo de ti, sino de tu vida, de tu fuerza, de tu capacidad de empezar de nuevo, de la manera en que conviertes cosas ordinarias en extraordinarias. Daniel, no tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Quería que supieras que no estoy aquí porque esté solo o porque necesite que alguien llene el vacío que dejó María. Estoy aquí porque me gusta la mujer en la que te has convertido. Yo también me estoy enamorando de ti, de tu amabilidad, de tu honestidad, de la manera en que me escuchas realmente cuando hablo. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que vamos a tomarlo día a día. Significa que vamos a construir algo juntos sin tratar de replicar lo que tuvimos con otras personas. Significa que vamos a inventar nuestra propia manera de amar. Esa noche, después de que Daniel se fue, me senté en mi balcón con una taza de té y reflexioné sobre la semana más transformadora de mi vida. 7 días atrás, había sido una mujer divorciada de 52 años que trabajaba en la floristería de otra persona, que mendigaba atención de sus hijos adultos,
que gastaba sus ahorros tratando de comprar un lugar en una familia que la había rechazado. Ahora era una mujer de 52 años que era dueña de su propio negocio, que tenía una relación honesta con sus hijos, que estaba enamorándose de un hombre que la valoraba por quien realmente era. La diferencia no estaba en las circunstancias externas, la diferencia estaba en mí, en mi disposición a defenderme, en mi negativa a seguir disculpándome por existir, en mi decisión de construir una vida que fuera mía, completamente mía. El domingo por la mañana desperté temprano y decidí hacer algo que no había hecho en años, ir a la playa sola. No porque estuviera triste o necesitara pensar, sino simplemente porque quería estar en un lugar hermoso en una mañana hermosa. La playa estaba casi vacía a las 8 de la mañana. Solo algunos corredores matutinos, una pareja mayor caminando con su perro y pescadores locales revisando sus redes. Me senté en la arena con mi café y observé el amanecer sobre el Mediterráneo. Había algo profundamente pacífico en estar sola sin sentirse sola. Durante años, la soledad había significado fracaso, evidencia de que no era lo suficientemente valiosa para mantener a la gente en mi vida. Pero esta mañana, la soledad se sentía como libertad. Mi teléfono sonó. Era Elena, mi vecina. Carmen, ¿estás despierta? Estoy en la playa viendo el amanecer. Qué hermoso. ¿Puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Cómo supiste que estabas lista para empezar a salir con alguien otra vez? Después del divorcio, quiero decir. ¿Por qué preguntas? Porque hay un doctor en el hospital que me ha estado invitando a tomar café durante meses y sigo inventando excusas. ¿Te gusta? Mucho. Esa es exactamente la razón por la que me da tanto miedo. Elena, ¿puedo contarte algo? No creo que nadie esté nunca completamente listo para empezar de nuevo. Creo que simplemente llega un momento en el que estar solo se vuelve más aterrador que arriesgarse a ser lastimado otra vez. ¿Y cómo sabes cuándo llega ese momento? Cuando te das cuenta de que ya no estás comparando a cada persona nueva con tu ex. Cuando te das cuenta de que no estás buscando a alguien que llene un vacío, sino a alguien que complemente la vida que ya has construido. ¿Eso es lo que pasó contigo y Daniel? Exactamente. No lo necesito para ser feliz, pero soy más feliz con él. Creo que voy a aceptar la invitación al café. Creo que deberías. Cuando volví a casa esa mañana, había un mensaje de Carlos en mi buzón de voz. Su voz sonaba emocionada, más animada de lo que la había escuchado en años. Mamá, llámame cuando escuches esto. Tengo noticias. Lo llamé inmediatamente. ¿Qué noticias? ¿Recuerdas que te dije que estudio psicología? Por supuesto. Bueno, he estado pensando en especializarme en terapia familiar. Específicamente en ayudar a familias que están pasando por divorcios a navegar la transición de manera saludable. Eso suena maravilloso, cariño. Mamá, quiero que sepas que todo lo que ha pasado esta semana, todo lo que hemos hablado sobre familia y respeto y empezar de nuevo, me ha inspirado. Quiero ayudar a otras familias a encontrar maneras de seguir amándose incluso cuando no pueden seguir viviendo juntos. Carlos, eso es exactamente el tipo de trabajo que el mundo necesita. ¿Y sabes qué más? Quiero pedirte si estarías dispuesta a ser mi primer caso de estudio. Obviamente, con total confidencialidad y solo si te sientes cómoda. Pero creo que nuestra familia podría ser un ejemplo de cómo hacer las cosas bien después de haberlas hecho mal durante mucho tiempo. ¿Qué involucraría eso? Entrevistas con todos nosotros sobre cómo hemos navegado los últimos años. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendimos? Con el objetivo de crear un modelo que otros terapeutas puedan usar con sus clientes. ¿Papá estaría dispuesto a participar? Ya hablé con él. Dijo que haría cualquier cosa para ayudar a otras familias a evitar los errores que nosotros cometimos. ¿Y Alejandro? Él fue quien me dio la idea. Dijo que si nuestra experiencia puede ayudar a otras familias, entonces todo por lo que pasamos habría valido la pena. Carlos, me encantaría participar, pero bajo una condición. ¿Cuál? Que el estudio incluya la perspectiva de que a veces la persona más fuerte en una familia es la que se va. Que a veces el divorcio no es un fracaso, sino un acto de valor. Mamá, esa va a ser exactamente la tesis principal. 3 meses después, mi vida había tomado una forma que no podría haber imaginado en mis días más optimistas. La floristería prosperaba bajo mi dirección.
Había contratado a una asistente de medio tiempo, una joven llamada Lucía que tenía el mismo amor por las flores que había descubierto en mí misma. Daniel y yo habíamos encontrado un ritmo cómodo en nuestra relación. Cenábamos juntos 3 o 4 noches por semana, pasábamos los domingos explorando pueblos pequeños alrededor de Valencia, y habíamos empezado a hablar vagamente sobre planes para el futuro. No había prisa, no había presión, solo 2 personas maduras construyendo algo hermoso juntas. Alejandro había encontrado un apartamento pequeño cerca de la universidad donde trabajaba como profesor de informática. Venía a almorzar conmigo una vez por semana y habíamos desarrollado una relación adulta basada en respeto mutuo y honestidad. Su divorcio había sido finalizado sin drama, y aunque era triste verlo pasar por esa experiencia, también era inspirador ver cómo la había manejado con dignidad. Carlos estaba prosperando en su programa de psicología, y nuestras conversaciones semanales se habían convertido en una fuente de inspiración para ambos. Su trabajo sobre familias divorciadas estaba recibiendo atención de profesores y colegas, y había presentado nuestro caso de estudio en una conferencia universitaria. Incluso mi relación con Miguel había evolucionado hacia algo que se parecía al respeto mutuo. No éramos amigos, probablemente nunca lo seríamos, pero podíamos estar en la misma habitación sin tensión, podíamos hablar sobre nuestros hijos sin conflicto, podíamos ser padres civilizados sin ser pareja. En el aniversario de 6 meses de aquel día en el hotel, organicé una pequeña celebración en la floristería. Invité a Daniel, a mis hijos, a Elena, a don Antonio y a algunos de los clientes regulares que se habían convertido en amigos. No era una celebración del fin de mi matrimonio o del principio de mi nueva vida, sino una celebración de algo más sutil y más importante. Había encontrado mi voz. Durante la pequeña fiesta, Alejandro se me acercó con una copa de vino y una expresión seria. «Mamá, hay algo que quiero decirte». «¿Qué es, cariño?» «Quiero agradecerte por lo que hiciste hace 6 meses. ¿Agradecerme por cancelar la transferencia? Agradecerte por enseñarme que el amor real no se compra, que el respeto no es negociable, que a veces la decisión más amorosa que puedes tomar es negarte a seguir siendo maltratado». «Alejandro, no, déjame terminar. Durante toda mi vida vi cómo papá te trataba y pensé que era normal. Pensé que las mujeres tenían que aguantar, que tenían que sacrificarse, que tenían que ser agradables sin importar cómo las trataran. Y cuando me casé con Sofía, inconscientemente busqué a alguien que me tratara de la manera que papá te trataba a ti». «¿Qué quieres decir?» «Sofía me controlaba, me criticaba, me hacía sentir que nunca era suficientemente bueno. Y yo lo aceptaba porque pensé que así era como funcionaban las relaciones. Hasta que te vi defenderte, hasta que te vi decir no más. Eso me enseñó que merezco algo mejor. Todos merecemos algo mejor, cariño. Mamá, quiero que sepas que cuando algún día vuelva a enamorarme, voy a buscar a alguien que me trate de la manera que Daniel te trata a ti, con respeto, con admiración, como si fueras un regalo en su vida. Eso es todo lo que cualquier madre podría desear para su hijo». Mientras la celebración continuaba a nuestro alrededor, miré hacia el futuro que se extendía delante de mí. No sabía exactamente qué traería, pero por primera vez en décadas, eso no me asustaba. Había aprendido que podía manejar cualquier cosa que la vida me presentara, siempre y cuando no traicionara a la mujer que había luchado tanto para convertirme. Había aprendido que el respeto propio no es egoísmo, sino supervivencia. Había aprendido que el amor que requiere que te sacrifiques completamente no es amor, sino dependencia. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, siempre y cuando estés dispuesta a soltar lo que ya no te sirve. Y más importante que todo, había aprendido que a veces las decisiones más difíciles que tomamos son las que nos salvan la vida. 6 meses atrás, alguien me había dicho que solo era la ex. Hoy, mirando mi floristería próspera, mis relaciones saludables y mi futuro lleno de posibilidades, sabía que era mucho más que eso. Era Carmen Mendoza. Era una mujer de 52 años que había encontrado su voz, su valor y su lugar en el mundo. Era una mujer que había aprendido que a veces la mayor expresión de amor es la disposición a decir que basta. Y eso
pensé mientras Daniel me tomaba la mano y mis hijos reían con Elena y don Antonio contaba historias sobre las flores. Eso era más que suficiente.